Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a la Conferencia Políticas Sociales para la Población en Situación de Pobreza, organizada por la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Agradecemos su gentil asistencia a nombre de la profesora Marcela Chueca Márquez, directora de la Maestría, y la ponencia va a estar a cargo de Santiago Soriano Perea, es economista y magíster en economía rural por la Universidad Católica de Lovaina de Bélgica. Además, es docente de la maestría en gerencia social desde hace varios años. El profesor va a iniciar la ponencia y al finalizar vamos a contar con un espacio para recabar sus preguntas, para recibir sus preguntas, que gentilmente el profesor nos va a responder. Asimismo, antes de iniciar, les recordamos por favor que estén registrados con sus nombres completos. De esa manera vamos a poder tomar asistencia para emitir su constancia. Bueno, sin más, de mi parte, le damos la bienvenida al profesor Santiago Soriano y le agradecemos muchísimo que nos esté acompañando en esta conferencia. Adelante, profesor Santiago. Gracias, Macarena. Buenas noches con todas y con todos. El tema que nos congrega esta noche se relaciona con las políticas sociales para la población en situación de pobreza. Yo voy a acompañar mi presentación con un PPT que los voy a compartir en este momento. Bien. Durante la presentación desarrollaremos estos 5 temas que tengo aquí en la lámina, que están relacionados a temas de la dimensión de la pobreza en el Perú, las políticas sociales, la estrategia de focalización de las políticas sociales, también consideradas como una estrategia fundamental para superar la pobreza. Miraremos algunas estrategias para superar la pobreza y finalmente trabajaremos el rol de la gerencia social en las políticas sociales. Creo que para tener un panorama, digamos, marco sobre el cual trabajar las políticas sociales, conceptualizaremos de alguna manera qué es lo que estamos entendiendo por pobreza, ¿no? Y para eso recordemos a esta conceptualización de Wikipedia que está relacionada fundamentalmente que la pobreza tiene que ver con la imposibilidad de acceso y o carencia de los recursos para satisfacer las necesidades básicas humanas. O sea, la pobreza se considera una situación o forma de vida, ¿no? Que surge de esta imposibilidad. Obviamente, esta imposibilidad incide en el deterioro del nivel de calidad de vida de las personas, principalmente por temas de alimentación, vivienda, educación, la asistencia sanitaria o el acceso al agua potable. También, en el marco de esta conceptualización, la pobreza tiene también muchísimas dimensiones, pero sus causas principales, creo yo, están relacionadas con la desigualdad, el desempleo, la exclusión social y la alta vulnerabilidad de determinadas poblaciones, por ejemplo, a los desastres naturales, al clima, que son los que en general más se afectan. Ustedes saben, ahora que estamos con los sismos cotidianos, un tema que afecta, por ejemplo, profundamente a las personas más pobres, por ejemplo, un sismo de, Dios no quiera que ocurra, de 7, 8 grados, los principales y directamente afectados son los más pobres por la precariedad, no solamente en las condiciones de su vivienda, sino por las zonas y las formas en que viven.
Algunos datos sobre pobreza que nos da el INEI. Según el INEI, la pobreza alcanzó en el 2020 en el Perú su más alto grado, ¿no? En 10 años, afectando al 30.1% de la población. Bueno, esto principalmente debido a la recesión económica generada por la pandemia del COVID-19. El mismo INEI indica que en el año 2020 la pobreza monetaria, ojo, cuando estoy hablando de la pobreza monetaria, afectó al 30,1% de la población del país. O sea, incrementándose en 9.9 puntos porcentuales en comparación al año 2019. Cuando digo ojo con la pobreza monetaria es porque durante toda la exposición, uno de los pilares de la presentación va a ser la pobreza monetaria, que va a estar relacionada no solamente con toda esta imposibilidad de acceso a bienes o servicios de la población, sino principalmente las grandes tendencias sobre las cuales vamos a mirar lo que pueda pasar más adelante con la pobreza. Entonces, la pobreza monetaria está referida a las personas que sus ingresos no les permiten adquirir una canasta básica de alimentos. Y de nuevo alimento, entre los cuales podemos citar a la vivienda, vestido, educación, salud, transporte, actividades de entrenamiento, etcétera, ¿no? Como ustedes saben, y también ha sido parte de esta vivencia, hemos tenido más de 100 días de inmovilización social. Y una realmente lentitud en la implementación de políticas sociales, económicas. Y esta inmovilización ha generado una pérdida de más de 4 millones de puestos de trabajo formales. O sea, 4 millones de personas se han quedado sin ingresos y han pasado automáticamente a ser pobres desde la perspectiva monetaria. Lo cual, las familias tienen menor poder adquisitivo y a la par, el PBI cayó 11.12% en el año 2019. Revertir cualquiera de estos escenarios y retomar una tasa de pobreza mucho menor, digamos el 20% que estábamos antes de la pandemia, requerirá pues me imagino, de economías, o que nuestra economía crezca durante los siguientes años a un ritmo de 5.5%. Y la inflación se tiene que mantener máximo en 2 puntos, ¿no? Pero dichos anhelos o proyecciones están lejos de lo que espera el mercado y el propio Estado mismo, ¿no? Las proyecciones del Banco Central de Reserva no son muy positivas, digamos, para los próximos años. De modo que podemos afirmar que en el periodo 2021-2026 es un quinquenio, digamos, perdido en lucha contra la pobreza, no solo por el abrupto empobrecimiento de la población, digamos, sino por la incapacidad de nuestra economía para generar un entorno favorable. Entonces, las condiciones de pobreza realmente son bastante alarmantes y preocupantes, y sin inclusive comentar que los conflictos en Ucrania con Rusia están generando ya un problema de cierre de mercados para su exportación principalmente de alimentos, y esto puede generar problemas muy serios en América Latina en el tema del hambre, y también el tema del incremento de los combustibles, y ahí hay un tema de la capacidad de compra de fertilizantes, y nosotros podemos perder gran parte de la producción el próximo año, ¿no? Bueno, seguro en temas de pobreza y actualidad hay mucho que hablar, pero pasaremos a mostrar
un cuadrito de digamos, una curva de la consultora Macroconsult, que nos muestra que, mire, esta es una curva de cómo es que desde el 2004 ha venido decreciendo la pobreza monetaria, y se estancó en el 2019. Y de 2019 para el 2020 subió un 30%. Y de ahí estamos en 26, 27%. Entonces, lo que hace la consultora, ha hecho una simulación. Dice que si asumimos, por ejemplo, que a partir del 2024 la economía crece a tasas moderadas, digamos de entre 2.2 o 2.5, y la inflación se mantiene en 2 puntos, entonces al final del año 2026 podemos ubicarnos en un nivel de pobreza de 25%. 5 puntos menos de lo actual, ¿no? Bajo este escenario un poquito más, digamos, pesimista, lo cual la economía tendría un crecimiento, digamos, cero, a partir del 2024 la pobreza terminaría incrementándose hasta en un 29% en el 2026. Yo diría alcanzando niveles muy cercanos a los años durante la pandemia, ¿no? Revertir cualquiera de estos escenarios va a implicar que realmente la economía tenga un crecimiento sostenido de un promedio de 5.5% y que la inflación no esté más allá del 2.5 o 3%. Bien. Seguidamente pasaremos a ver las políticas sociales en el Perú. Como dice la descripción que nos propone Alfredo García, las políticas sociales se encuadran dentro de las políticas públicas, disciplina de estudio de la ciencia política, pero estas están destinadas a corregir deficiencias palpables en la sociedad. Cuando hablamos de deficiencias palpables en la sociedad, yo entiendo que principalmente son las formas de mal gobierno que se han venido sucediendo en nuestro país durante décadas. Entonces, de lo que se trata, según García, es detectar problemas en los grupos sociales o en algún grupo social y en consecuencia desarrollar una política que palíe, mitigue y beneficie a tal grupo, con el fin de que éste abandone la posición de discriminación o inferioridad con la que contaba al principio. Yo diría que abandone su condición de pobre, ¿no? Las políticas sociales realmente en el Perú han tenido como paradigma siempre la figura de un Estado que financia, un Estado que produce, que provee y regula los servicios en la educación, la salud, los programas sociales orientados a los grupos vulnerables de la sociedad. O sea, un gobierno, digamos, proveedor, un gobierno, digamos, acudidor de las crisis sociales como producto ya sea del incremento de los precios, del incremento o de la escasez del agua, acceso a la salud, etc. Estas políticas sociales también suelen estar conformadas por una serie de programas que tienen el objetivo de mejorar el bienestar de la población
a reducir la desigualdad y la pobreza, y comienza a través de un proceso de redistribución. Lo que hace algunos años atrás se llamaba este famoso chorreo, ¿no? O sea, la idea era de verdad crecer, generar recursos, pero distribuir y distribuir adecuadamente. Y ahí tuvimos problemas. Nosotros tuvimos 15 años de crecimiento sostenido y la pobreza bajó muy poco, ¿no? Los programas sociales más representativos en el Perú, principalmente estos de inversiones de corto plazo, bueno, ustedes conocen Juntos, Pensión 65, Caliwarma, Cunamás, Contigo, País, Foncodes, programas de comedores populares, Vaso Leche, entre otros, ¿no? A pesar que ya tenemos varios años de experiencia en el Perú implementando este tipo de políticas sociales, existen todavía dificultades a las que enfrentan algunos sectores del Estado para afrontar los problemas de los sectores sociales más pobres, más vulnerables, que todavía en muchos de los casos no logran el acceso a la salud, la educación, el empleo y realmente a una adecuada protección social. Además, como lo ha expresado el INEGI, tenemos un incremento bastante notorio de la pobreza y la idea es no seguir manteniendo la forma de cómo se implementan estas estrategias de política social de nuestro país. Por eso es que viene aquí un tema que es, yo diría, sumamente importante, que está relacionado al tema de las formas de cómo las estrategias se vienen proponiendo, ¿no? Por ejemplo, la estrategia que está proponiendo el MIDIS, ¿no? Es una estrategia que está relacionada con crecer para distribuir o distribuir para crecer, y que tiene en su gestión a todos estos programas sociales que yo les he propuesto hace un ratito, ¿no? Pero principalmente, la estrategia para mí más importante está relacionada a la focalización. ¿Por qué se focalizan las políticas sociales? Porque principalmente se dirigen a grupos de población que presentan características específicas o que se encuentran habilitados en zonas delimitadas territorialmente. Cuando se analizan los resultados de las políticas públicas, muchas veces se concluye que estas no han favorecido a los pobres, o no necesariamente con la eficacia propuesta, ¿no? De ahí el esfuerzo para lograr un mejor uso de los recursos que tiene el Estado mediante justamente las estrategias de focalización. Se parte de la premisa de que no existe un acceso equitativo a los bienes o servicios para toda la población y que solo una direccionalidad intencionada ayuda a que quienes menos tienen puedan superar los obstáculos para el aprovechamiento. Obviamente, esta orientación no es homogénea, ¿no? Sino que consiste en las particularidades o las peculiaridades de las poblaciones y las zonas donde se interviene para desarrollar mecanismos que correspondan a los objetivos de superación de la pobreza. Además, se focaliza también porque hay que asegurar
que los beneficios de las acciones o la inversión que hace el Estado, o los esfuerzos que hace el Estado, lleguen a las familias que más requieren las intervenciones públicas. En el caso, por ejemplo, de las políticas sociales, estas son las familias más pobres, ¿no? Y de extrema pobreza. Entonces, se trata de lograr con la focalización un mayor impacto per cápita que el que podría derivarse de una política general que se aplica por igual a toda la población. La focalización identifica esos espacios territoriales donde se encuentran las familias con mayores necesidades en nuestro país. Es una orientación que busca propiciar la eficiencia en la gestión de los recursos. Entonces, si hemos propuesto una serie de indicadores de pobreza y los indicadores realmente muestran cifras alarmantes de pobreza. Hemos hablado de los conceptos de las políticas sociales y del tema de la focalización como una estrategia fundamental para lograr llegar a los más pobres. Ahora hablaremos de algunas estrategias para trabajar con mucha mayor precisión las políticas sociales. Una estrategia importante del cual podemos hablar está relacionada a los objetivos del desarrollo. Estos objetivos del desarrollo fueron adoptados por Naciones Unidas en el 2015. Digamos como un llamamiento universal para poner fin a la pobreza, ¿no? Proteger el planeta y garantizar que para el 2030 todas las personas disfruten de paz y prosperidad. Con estas metas se considera el objetivo es lograr empleo pleno, pero que sea productivo y un trabajo decente para todos los hombres y mujeres para el 2030. Se estima que 172 millones de personas en el mundo estuvieron sin trabajo en el 2018. Imaginémonos con el tema de la pandemia, esta cifra se ha incrementado considerablemente. En esa época, el 18 había una tasa de desempleo del 5%. Ahora, digamos, con estas metas, el objetivo, como decíamos, es lograr pleno empleo, pero además, la OLS, o sea, los Objetivos de Desarrollo Globales de las Naciones Unidas, tiene una propuesta de trabajo para el 2030. Y en estos últimos 8 años, digamos, el tema central, digamos, de orientación del trabajo sería rebajar la pobreza, y principalmente la pobreza monetaria. Para ello, ellos cuentan con 17 objetivos de desarrollo sostenible. Estos están integrados y reconocen que la acción en un área afectada de pobreza es el resultado de la intervención multisectorial. En un estado donde las intervenciones se hacen en general en forma dispersa. Se propone que debe haber una integración de actores y trabajar una sola propuesta de desarrollo territorial en espacios realmente con participación de los líderes locales y de la gente que vive y conoce los temas de pobreza. En estos 17 metas que tienen está, por ejemplo, el fin de la pobreza, el hambre cero, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente, crecimiento económico, reducción de las desigualdades,
ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo, etcétera. Son 17 objetivos que nos marcan un horizonte sobre el cual debemos trabajar. Otra estrategia importante es la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, denominada Incluir para Crecer, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Esta estrategia busca que todos los sectores y niveles de gobierno orienten sus acciones a favor de la reducción principalmente de las brechas en la población en el proceso de desarrollo e inclusión, la cual suma alrededor de 5 millones de peruanos en situación de pobreza y vulnerabilidad. En esta estrategia se describe el rol rector del MIDIS en los aspectos relacionados a la focalización como estrategia importante de lucha contra la pobreza, la articulación y la evaluación de las políticas en materia de desarrollo e inclusión social. Los ejes que tiene propuesto la estrategia del MIDIS está relacionada con el ciclo de vida. O sea, desde que las personas nacen hasta que tengan más de 65 años, están protegidos, las personas pobres están protegidos por esta estrategia. Obviamente, cuando estamos hablando del tema de la focalización, nos estamos refiriendo a que el Estado aún no tiene la capacidad de poder abordar a toda esta población pobre en su conjunto. Por eso es que focaliza y se ubica a la gente más pobre del país. Para ponerles un ejemplo, en Punamas, según el INEI, de 0 a 5 años hay más o menos 3,5 millones de niños y niñas. Y la meta de pobreza de 0 a 36 meses es más o menos de 800,000 niños. Y Punamas, a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho, no llega a atender ni la mitad de estos 800,000 niños, a pesar de una esperada focalización que ha hecho. Entonces, el tema aquí de las estrategias que propone MIDIS está relacionada. La primera es a los niños y niñas de 0 a 3 años, propone reducir la desnutrición crónica infantil a través de las intervenciones orientadas a la madre gestante y a los niños en el rango de edad escrita. Aquí principalmente entra una más. El desarrollo infantil de 0 a 5 años. Aquí principalmente entra Carihuarma y también en la siguiente de niños y adolescentes para la alimentación en las escuelas. La inclusión económica de 18 a 64, aquí trabaja FONCODES. Y una de las cosas importantes es que ellos, en este trabajo de inclusión económica, se promueve o se desarrolla iniciativas económicas de transformación y producción muy importantes. Porque cuando se genere la capacidad de ingreso, de generar ingresos en la población, de alguna manera estaremos acercándonos a tener familias que empiezan a salir de la pobreza. Y también hay la protección del adulto mayor. Y también hay un programa que se llama Contigo, que ayuda a los discapacitados. En conclusión, en esta estrategia del MIDIS, cuentan principalmente tres pilares, ¿no? El acceso a servicios básicos, la capacidad productiva, la gestión del riesgo climático. Y la estrategia busca contribuir a que las familias beneficiadas generen ingresos autónomos, promuevan la inclusión económica de los hogares, brindar acceso a servicios básicos, productivos y de gestión del riesgo climático, de desastres y de salud, y provee herramientas para la articulación del territorio a nivel intersectorial e intergubernamental. La estrategia es
obviamente es una estrategia que ha venido evolucionando en el tiempo y que seguro va a necesitar algunos ajustes ahora con el tema del incremento social de la pobreza y el hambre que se avecina. Un tercer, digamos, una tercera estrategia para trabajar el tema de las políticas sociales está relacionada al Acuerdo Nacional. Como ustedes saben, el Acuerdo Nacional es un foro que elabora y aprueba alineamientos de política del Estado sobre la base del diálogo y la concertación entre los tres niveles de gobierno y las instituciones políticas y sociales. El Acuerdo Nacional presenta dentro de sus políticas de Estado la comparación entre sus políticas de Estado y los planes de gobierno entre los 19 partidos políticos y alianzas electorales que inicialmente iniciaron su candidatura a la presidencia de la República en el 2016. A pesar del tiempo, pero había pasado bastantes años, a pesar del tiempo transcurrido, se cuenta todavía con 34 políticas de Estado y planes de gobierno para el periodo 2016-2021. Y cuenta con 34 políticas de Estado que deben servir como referencia importante para el diseño de cualquier plan de gobierno. Entonces, tenemos los objetivos como estrategia, tenemos los objetivos del milenio de Naciones Unidas, tenemos las estrategias del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, tenemos estrategias del Acuerdo Nacional y así seguro tenemos otras estrategias más. Lo importante es que todas las acciones que se diseñen para combatir la pobreza y desterrar definitivamente la pobreza son políticas de verdad positivas, sobre todo cuando responden a una estrategia elaborada con responsabilidad, con metas definidas y con criterios de evaluación objetivos. Además, a estas alturas yo creo que ya debemos desterrar cualquier atisbo de clientelismo que tanto daño ha ocasionado a nuestro país en épocas pasadas, ¿no? Creo que nuevamente surge la interrogante de cómo hacer para tener estrategias de lucha contra la pobreza en un país como el nuestro, en que no solo se han incrementado los niveles de pobreza, así como no se aspira a una mejora en el corto plazo del incremento del PBI y a la mejora de los ingresos públicos. O sea, ahí hay un gran desafío. Miren, una democracia moderna, como a la que creo que todos aspiramos a contar en nuestro país, debe tener la capacidad de eliminar la pobreza extrema y todo tipo de pobreza, y de ofrecer a la población las alternativas que aseguren su desarrollo humano. Esa debería ser nuestra gran aspiración. Bueno, y finalmente yo quiero presentarles el rol de la gerencia social en las políticas sociales. Y acá traigo a colación a una propuesta de Bernardo Klisberg, que dice que la gerencia social se desarrolló en las últimas décadas con el objetivo de ofrecer una nueva perspectiva a las formas de gerenciar, con la particular complejidad de lo social. Obviamente, cuando uno diseña estas políticas y no lo relaciona o no parten de una realidad concreta, muy pocas veces estas políticas tienen un objetivo completo, ¿no? Concluido. La realidad social es bien compleja. Pero además, con la capacidad de intervenir estratégicamente entre las políticas sociales, las políticas públicas y el desarrollo social. Sigue Klisberg diciéndonos que, sin embargo,
su conceptualización no se ha unificado, lo que podría explicar que la gerencia social no se haya expandido teóricamente y se haya consolidado en su aplicación, tanto para el análisis e interpretación de la realidad social, como para la implementación de programas, proyectos y planes enfocados en el desarrollo. Entonces, en este sentido, lo que propone Clisler nos da a reflexionar en el sentido de que la gerencia social se ha venido desarrollando en estas últimas décadas con el objetivo de ofrecer una nueva perspectiva, ¿no? Y esta nueva perspectiva ha hecho que muchas instituciones, tanto públicas como privadas, diseñen y propongan nuevas y variadas políticas y estrategias para hacer de la gerencia social un instrumento de desarrollo. Clisberg también nos dice que la gerencia social eficiente tiene que ver con optimizar el rendimiento de los esfuerzos del Estado y los actores sociales en el enfrentamiento de los grandes déficits sociales de la región y el mejoramiento del funcionamiento y resultado de la inversión en el capital humano y capital social. Entonces, yo, con mucha alegría, voy a proponerles muy rápidamente, queda muy poco tiempo, el modelo que vamos a presentar seguidamente está tomado del libro La gerencia social en la práctica. Análisis de los modelos de gestión de programas y proyectos sociales. Este es un libro coordinado por el profesor Percy Bobadilla y Carlos Centurión, ambos docentes de la maestría en gerencia social, y dictan el curso de fundamentos de la gerencia social. Este libro es un libro elaborado, bueno, coordinado por el profesor Bobadilla y Centurión, pero principalmente tiene como actores a los alumnos que trabajan en distintas instituciones, principalmente públicas relacionadas a lo social, que han sistematizado sus experiencias de trabajo en lo social. Y a partir de la sistematización de sus experiencias es que se ha trabajado, es que se ha editado este libro. Pero este libro cuenta con la propuesta de un modelo muy interesante que yo voy a pasar a proponer muy rápidamente. Este es el modelo que se usa, bueno, que se propone en el curso de fundamentos y que los alumnos han usado para hacer el análisis de sus contextos donde trabajan sus programas sociales. Y yo lo quiero proponer porque no solamente quisiera que esto vaya o se quede en la academia, sino vaya más allá y sea también una estrategia desde la gerencia social para promover el desarrollo social. Porque la gerencia social tiene que ser una gerencia eficiente, ¿no? Tiene que optimizar el rendimiento de los esfuerzos del Estado y también de los propios actores que están enfrentados con grandes dificultades de pobreza. Ahora, lo que estamos proponiendo es que la gerencia social se aspire a convertirse en un enfoque y método para mejorar el manejo de las organizaciones que trabajan en la búsqueda del desarrollo humano. En ese sentido, podemos definirla como la orientación y la adaptación de bienes públicos y semipúblicos que se congestionan de manera intersectorial o interinstitucional y, y que buscan garantizar una cooperación entre autores y entre Estado para promover programas o proyectos de desarrollo. Entonces, miren, este modelo que ustedes tienen en la pantalla, parte principalmente de
del reconocimiento de la realidad. O sea, aquí en la parte izquierda mía estamos hablando de la información, estamos hablando de las entradas, de las expectativas, de las percepciones, pero principalmente estamos hablando de la identificación de las necesidades. Estamos hablando de la identificación de los actores. Estamos hablando del recojo de la problemática y las necesidades que se evidencian en esta zona. O sea, lo que propone el modelo es que haya una información de diagnóstico, digamos, pero que tenga una pertinencia, o sea, que haya una relevancia en la agenda política nacional e internacional, que haya una coherencia metodológica y financiera, la viabilidad social de lo que se pueda proponer y también que se prevea los impactos que se puedan generar. Entonces, la información es la base para promover la transformación de cualquier territorio, pero que esté relacionado con un tema de identidad y principalmente sobre la base de la organización. Y cuando hablamos de la base de la organización, estamos hablando de que debe haber una cultura organizacional con objetivos y estrategias, donde haya una organización y una división del trabajo coordinado, que haya funciones a través de procesos, que no solamente haya niveles de autoridad, sino que se respeten las autoridades. Ustedes ven cuando se van, por ejemplo, a trabajar algún conflicto, sobre todo minero, una primera vez que se va, se encuentran con un tipo de organización y una segunda vez con otras personas y una tercera vez con otras personas. Entonces, esto dificulta muchísimo la relación que pueda haber entre la población y el Estado. Tiene que haber un estilo de gestión horizontal, conocimiento de la tecnología, de los recursos y del talento humano principalmente. Obviamente, las salidas que tienen que generarse en relación a este proceso de transformación tienen que ser bienes y servicios de calidad. Cuando estamos hablando de calidad, estamos hablando que son bienes y servicios que realmente satisfagan las necesidades básicas de la población. Obviamente tienen que haber acciones de corto plazo, de mediano plazo y también de largo plazo, ¿no? En el corto plazo se entregarán los productos o los bienes o servicios de mayor necesidad. Después se generarán unas estrategias para que haya un efecto mayor en la población y en el largo plazo un impacto que significará el desarrollo. Este modelo se desarrolla en el ciclo de proyectos, donde se hace una evaluación ex ante, que es esta, las entradas. Esta evaluación permite una transformación que está relacionada a la ejecución. Hay un monitoreo y evaluación permanente de estos procesos y también hay una evaluación ex post. Como referencia les digo que este es un libro que está relacionado al análisis de los modelos de gestión de programas y proyectos, escrito por coordinado por Percy Bobadilla y el profesor Centurión. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Santiago Soriano. Muchas gracias por su ponencia. Ahora podemos tener un espacio para escuchar sus comentarios o preguntas que puedan tener para el profesor Santiago sobre su exposición. Si gustan, pueden levantar mano y se les va a dar pase por el micrófono, o de lo contrario, enviar su pregunta por el chat. Adelante, profesora Marcela. Buenas noches, Santiago, muchas gracias por tu exposición. Ha sido bien clara realmente.
Mi pregunta va sobre la focalización, porque se ve que en muchas oportunidades no están realmente focalizados los más pobres. Eso se ha visto cuando se empezó a dar los bonos. Se ha visto siempre, pero lo más evidente en los últimos años han sido los bonos que se dieron en el 20, en el 21. Los más pobres no recibían los bonos y personas de clase media que yo conozco recibían los bonos. Entonces, esta focalización, ¿con qué criterio se hace? Y exactamente para qué programas se utiliza. Lo que te estoy informando es sobre los bonos a raíz de la problemática del COVID, o sea, los efectos del COVID-19. Pero en general, los bonos, la focalización, a mí me parece que no está bien definida. Ahí me gustaría que nos expliques un poco más de eso. Ok, Marcela, gracias. No sé si va a ser pregunta-respuesta o... ¿Cómo lo prefiere, profesor? Bueno, Sí, así. bueno, yo, como decíamos hace un rato, la focalización es un instrumento también como una estrategia de políticas para identificar no solamente en qué territorios se encuentran los más pobres, sino quiénes son y cuáles son sus características, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, les podría poner un ejemplo de la focalización, digamos, de CUNAMAS. Miren, por ejemplo, el programa CUNAMAS es un programa que tiene como objetivo mejorar el desarrollo infantil de niños y niñas menores de 36 meses en zonas de situación de pobreza y pobreza extrema. Cuenta con dos servicios, el servicio de cuidado diurno y el servicio de acompañamiento a familia. Los criterios de focalización del programa se dan se da en el marco del presupuesto por resultados de desarrollo infantil temprano. O sea, no es un programa abierto, sino está relacionado a un presupuesto por resultados. O sea, en principio ya hay una estructura programática con metas y objetivos claros, ¿no? En principio. Entonces, no puede entrar ninguna acción o actividad si es que no está, en principio, en esta estructura problemática de presupuesto por resultados. Se usa la experiencia internacional y la disponibilidad de fuentes de información. O sea, por ejemplo, se combina la focalización geográfica empleando el índice de pobreza departamental, quintiles de pobreza distrital, ámbitos de poblaciones indígenas, ¿aló? Ámbitos rurales, ámbitos urbanos y población económicamente activa y no activa, y empleo vulnerable. Entonces, estas son las combinaciones de todos estos indicadores, y esto da como resultado, por ejemplo, para el servicio de acompañamiento a familias, donde el programa, para el servicio de acompañamiento a familias, o sea, el territorio donde se implementa el servicio de acompañamiento a familias principalmente es un territorio rural disperso, ¿no? Entonces, los criterios principales son estos: distritos con centros poblados identificados como pueblos indígenas, teniendo en cuenta la base de datos de pueblos indígenas u originarios actualizada por el Ministerio de Cultura. Ese es un indicador importante. Un segundo indicador: distritos con centros poblados rurales, considerando área rural o centro poblado rural, aquel que no tiene más de 100 viviendas agrupadas contiguamente ni es capital de distrito, o que teniendo más de 100 viviendas, estas se encuentran dispersas o diseminadas sin formar bloques o núcleos. Asimismo, los centros poblados con menos de 2.000 habitantes,
donde por lo general su principal característica es tener viviendas dispersas. Y un tercer indicador importante es distritos con centros poblados urbanos de quintil 1 y quintil 2, en situación de no activa económicamente u ocupado o con empleo vulnerable, ¿no? Considerando áreas urbanas a aquellas áreas con un mínimo de 100 viviendas agrupadas, en promedio 500 habitantes, y por excepción a todos los centros poblados, capital de distrito, aun cuando no reúnan las condiciones indicadas. Asimismo, a los centros poblados de 2.000 y más habitantes. Estos son los indicadores sobre los cuales se focaliza la población. Obviamente, tras de esto, Marcela, está la organización que produce la información, ¿no? Está desde el gobierno local, está los gobiernos regionales, está la encuesta de hogares, está el INEGI, ¿no? Entonces, todos ellos son los que proveen esta información. Cuando tú comentas de estos bonos, que de verdad yo también conozco personas, vecinas mías que han accedido, es porque yo creo que se empezó a trabajar los bonos con una base de datos iniciales que tenía mucha filtración y que creo que con el tiempo se han venido ajustando y corrigiendo. Una de las, creo que de los males más notorios en nuestro país es el manejo de la información. Entonces, creo que esta dificultad de concentrar una base de información única, porque han habido como 3 bases de información, y creo que ahora ya se ha logrado unificar una sola base de información, una sola base de datos de información de los pobres, y creo que ahora la filtración es mucho menor, ¿no? Gracias, Santiago. Gracias, profesor Santiago. Ha levantado la mano Tamia Lucero. Adelante, por favor. Sí, buenas noches, profesor Soriano. Mi pregunta también va en coincidencia a lo que nos antecedió con la profesora Marcela, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo en una municipalidad de distrito del norte del país, de Talara. Y acá el tema de la focalización es grave. Es grave porque, por ejemplo, el día que empezó la pandemia, el CISFO, se cerró. Entonces, cuando nos dieron las canastas para repartir, lo básico hubiera sido ingresar al CISFO y poder bajar la base de datos de las personas en extrema pobreza y poder de ahí repartirlas, pero no funcionó más. Y se abrió después de 1 año y medio. Entonces, yo quisiera saber qué mecanismos podemos tener nosotros como, por ejemplo, trabajadores del gobierno local para hacer esta base más eficiente, porque realmente, por ejemplo, las fichas que envía el CISFO para poder determinar la pobreza en los hogares, en nuestro caso, por ejemplo, acá en el distrito, tenemos, por ponerle un ejemplo, ¿no? Beca 18. La chica vive en una casa donde, bueno, el abuelo quizá tuvo en un momento y pudo hacer una casa de material noble, pero ella tiene el papá que la abandonó, la mamá que no trabaja y ellos viven, prácticamente sobreviven. Pero cuando van a hacerle la focalización, como la casa es de material noble, le marcan no pobre. Pero sí es realmente pobre porque vive en una situación bien extrema, entonces no puede acceder, por ejemplo, a beca 18. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos contribuir, profesor, para poder hacer más eficiente y eficaz esta focalización? A ver, yo creo de nuevo, creo que el tema está en mejorar la institucionalidad de los 3 niveles de gobierno, ¿no? Los que son los organizadores, digamos, de estas bases de datos. Creo que el INEGI está trabajando ya mejor, mucho mejor que antes, pero todavía siento que la encuesta de hogares tiene todavía algunos niveles de filtración, pero principalmente creo, porque como tú dices, en los gobiernos locales, no de repente en el que tú tienes, pero hay mucha precariedad para registrar, por ejemplo, nacidos o nacidos vivos, y en coordinación con el Ministerio de Salud, siento que todavía no se han instrumentalizado los registros oportunos, sobre todo, por ejemplo, de nacidos o de fallecidos, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho todavía que trabajar en los gobiernos locales, sobre todo,
para poder tener una base de datos mejor. Y también en el ministerio, yo imagino que el MIDIS también está trabajando mejor su base de datos para poder tener un nivel de focalización mayor, ¿no? Gracias, profesor Soriano. A continuación, levanta la mano Dionisio Pareja. Doctor, si bien es cierto, si bien es cierto, hay es toda una teoría con respecto a la focalización, pero acaba de hablar una persona que trabaja en una municipalidad, pero así es cierto, no se lleva bien la focalización. Por ejemplo, mencionaba de las casas, por ejemplo, yo vivo en un centro poblado, y los centros poblados, casi mayor parte en la costa, no están aislados, como los centros poblados que existen, por ejemplo, en la sierra, ¿no? En la parte de Yauyos, Huarochirí. Casi la mayor parte de las municipalidades de esos distritos, o sea, de esa provincia, mejor dicho, son poblados de 40, 50, hasta 100 casas, lo máximo en una provincia. Pero sin embargo, si nosotros lo focalizamos, podríamos decir que casi la mayor parte de ese distrito son gente de extrema pobreza, porque están aislados y viven sin energía eléctrica, no tienen los servicios necesarios, servicios higiénicos, ni agua potable, porque ellos toman agua del río. Entonces, creo que la teoría está de repente en las distribuciones, de repente que se diga, ¿no? Que las municipalidades no están trabajando como debiera de ser. Por ejemplo, en el tiempo del terremoto dieron el bono de mi sitio propio. Entonces levantaron su casa con el bono habitacional, y cuando le van a ir a hacer las focalizaciones, ya piensan que esa persona tiene pues, casa de material noble, ya no le focalizan dentro de la pobreza extrema. ¿Por qué? Porque ya tiene casa de material noble, pero no saben a ciencia cierta a cómo ha sido construido. O sea ahí también hay un poco de descontento, y por eso, y creo también que no se han focalizado como debió de ser en las municipalidades distritales y provinciales. Ese es un error, lamentablemente, a nivel nacional, y eso se tiene que corregir, pienso yo, para que se pueda dar, pues, realmente saber qué cantidad de personas poblacionalmente están dentro de la extrema pobreza. Que yo no creo que en la costa haya gente de extrema pobreza. Yo creo que ya son pocos, si hubiera, son pocos, ¿no? Por ejemplo, y a mí me indigna mucho porque la mayor parte que están yo vivo acá en la región Lima provincia, Yauyos, Huarochirí, Ollón, Cajatambo, esas zonas que están un poco aisladas, no se lo están considerando como debiera de ser. Y sin embargo, a la gente que vive en la costa, que están mejor, que tienen energía eléctrica, se supone que lo que son de extrema pobreza son personas que no tienen energía eléctrica, no tienen televisor, no tienen los servicios higiénicos, no tienen los servicios básicos, mejor dicho. Pero sin embargo, en la costa la mayor parte han recibido bonos, teniendo todas esas facilidades. O sea, no entiendo. ¿Y por qué la gente de la parte de la serranía que no tiene los servicios básicos no lo considera? O sea, no creo que esté focalizando como debe de ser. O sea, el gobierno debe tomar mayores actitudes en ese sentido. ¿O cómo cree usted? Gracias. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que no se está trabajando todavía, principalmente en los niveles... ¿Aló? ¿Perdón? Bueno, te decía que no se está trabajando todavía con cierto rigor técnico en las municipalidades, no en todas, pero en buena parte en las municipalidades provinciales y distritales, inclusive en los gobiernos regionales. La organización, por ejemplo, de las gerencias de desarrollo social, todavía hay muchas de estas municipalidades no han logrado constituir instrumentos tecnológicos, no solamente para levantar y verificar la calidad de la información, sino también para procesar y poder sacar reportes, pero reportes adecuados, ¿no? Ese es un primer elemento. Pero mira, otro segundo elemento es que tú trabajas me dices, o tú vives en un distrito, un centro poblado. Los gobiernos, tú
yo también estoy de acuerdo contigo cuando tú dices que los gobiernos locales están fallando bastante en los temas de focalización. Lo que creo que también hay que hacer para mejorar el nivel de actuación de las municipalidades es cómo se organiza la población, cómo se organiza el territorio, cómo es que de verdad ustedes se pueden organizar de mejor manera y ayudar a mejorar el levantamiento de la información que hacen las municipalidades. Porque a veces, en algunas zonas, hay municipalidades tan precarias que creo que no tienen ni una computadora. Entonces, y también hay los centros de salud que también son bastante precarios y muchas de levantamiento de la información lo hacen manualmente y a veces se pierde y esas cosas no entran a una base de datos. Lo hacen quizá después y no oportunamente. Entonces creo que ahí también hay que trabajar mucho la organización de la población, la gente cómo de verdad hace también gestión local, ¿no? Cómo forman comisiones para poder organizar y apoyar al gobierno local, para poder tener este tipo de instrumentos que mejoren realmente, no solamente los temas de focalización o la identificación de dónde están los más pobres, sino también las necesidades más importantes que hay que trabajar en ese espacio territorial, ¿no? Muchas gracias. A continuación, seguimos con Sujei Aquino, por favor, y luego vamos a leer unas preguntas del chat. Adelante, Sujei. Aló. Buenas noches, muchas gracias por la conferencia. Bueno, no sé si me permiten o podrían presentar la última diapositiva del modelo de gerencia social. Justo hay un tema muy importante. En la gráfica se observó la parte de cómo inicia ¿no? los insumos y cómo terminamos, ¿no? En la primera parte de la gráfica hay También una un palabra segundito, muy... estoy en eso. ¿Y ahí se ve? Sí. Okay. Si le puedes centrar, por favor, porque se ve la mitad nomás del modelo. Disculpe, profesor. No, tranquila. ¿Por ahí? Sí, logro ver la palabra información se queda a la mitad, creo, o si lo puede poner en... Ya, justo. Mire, Ya. en el modelo conceptual partimos de la información, ¿no? Y obviamente tenemos resultados, ¿no? En todos los proyectos, programas y justamente en las focalizaciones que hemos estado hablando, el rol de nosotros como gerentes sociales es súper importante. ¿Por qué? Porque no hay una buena canalización y uso de la información respecto a las expectativas, percepciones, intereses y las necesidades de los usuarios o de los beneficiarios. Y han hablado el ejemplo de los programas del MIRIS. Y aquí quería ponerles también un ejemplo bien pequeño, bien rápido, del caso de la entrega a las tabletas. Ahí salió un decreto supremo y ahí se entraba en confusión qué es lo que realmente queremos focalizar y con qué información disponemos. A veces queremos focalizar algo, pero no disponemos de la información, ni los instrumentos son los adecuados ni de calidad. Por ejemplo, ¿no? Si ustedes agarran el decreto supremo de distribución de las tabletas para los niños en el sector de educación, te puede decir distritos de los rurales y distritos de los quintiles más pobres, quintil 1 y 2. Sin embargo, hay niños de zonas rurales donde no hay escuelas y van al distrito más cercano, y el distrito no es en quintil 1 y 2, es 3, 4, ¿no? Van, por ejemplo, a la capital. Hay provincias, ¿no? Donde la capital ya es quintil 4, es 5, ¿no? Pero sin embargo, los niños, ¿de dónde vienen? De las zonas rurales más altas. Entonces, muchos niños se quedaron sin sus tabletas porque no cumplían la característica del distrito. Y así obviamente pasan en todas las focalizaciones que uno quiere realizar, ¿no? O por ejemplo, los marcos muestrales, ¿no? Por eso yo recalcaba en la gráfica la información. Por ejemplo, en el INEI se tenía la información, pero también el Minedu con los registros escolares tenía una información más amplia, es decir, podíamos encontrar 100 personas en
en el registro de Minedu, y en el INEI podemos encontrar 50. Incluso la RENIEC tenía 70 y nosotros teníamos 100. Entonces, es como decir, no, ¿dónde encuentro a estas personas que sí las tengo registradas, pero no están censadas? Es más, esa persona me ha dicho que sí tiene luz, pero en el censo ha declarado que no. Entonces, no porque me convenga puedo hacer uso de este instrumento y luego hago otro y luego hago un mix. No puede ser un parche, hay que hacer una verificación. Y cuando hablamos de focalizaciones mayor, que van a millones de personas, esto un poquito se complica. Por eso, como gerentes sociales, es muy importante el uso de la información, que esté de acuerdo a las expectativas de los beneficiarios. Si quisiéramos llegar a un beneficiario, a un niño que esté sin tableta, pues no me importa si el niño esté en la costa, en la sierra, en la selva, o esté en Quintil 5, porque puede haber niños que en lugares como en Lima, en el Callao, que no están pues en quintiles de extremos pobres, que no tienen tableta. Entonces, no porque sean zonas rurales, los niños no tienen, por ejemplo, medios o acceso de comunicación. Entonces, hay una, creo, mala interpretación de lo que podemos, de los criterios que usamos para decir pobre o no pobre, o del criterio que usamos para decir entra o no entra como beneficiario una política social. Por eso la gráfica me parece súper, ¿no? Que las expectativas y percepciones de los usuarios tiene que guardar mucha relación, vinculación con una información de calidad, ¿no? Y entonces, también como gerentes sociales, si pensamos que entregando la tableta o entregando el bono nos quedamos en una visión cortoplacista, que es el producto, realmente, ¿cuál va a ser nuestro rol cuando lleguemos a analizar las políticas en el mediano y largo plazo? ¿No? En el mediano plazo, si esa tableta realmente hay una cultura del uso de la tableta, hay una continuidad de energía eléctrica, a pesar que también se entregó cargadores solares, hay una cultura de conservación del equipo, hay una cultura financiera de las familias, a las que les da sus bonos, las familias, o sea, nos enfrentamos a una serie de retos y regresamos atrás para poder llegar al efecto que buscábamos, al impacto que hemos querido lograr con las políticas, regresamos nuevamente al punto de entrada, porque no hemos considerado ni hemos podido caracterizar muy bien a nuestros beneficiarios, ¿no? Y bueno, me parece muy interesante, solo quería poner como ejemplo también esto que nos sucedió en educación. Gracias, profesor. No, gracias a ti más bien por expandir la explicación, porque de verdad, de nuevo, como tú dices y también algunos de ustedes, es que el tema de la información es central. Si la información está de alguna manera bien concebida, la estrategia de focalización funciona bien. Pero si de origen la información no está bien concebida, la estrategia conceptualmente puede estar muy buena, pero el insumo de la información va a distorsionar los resultados, ¿no? Bien, profesor, aquí voy a dar paso a una pregunta que nos envían por el chat. Lo envía Ever Urco, indica lo siguiente. ¿Por qué el Estado insiste con programas como Juntos, Cunamás o Pensión 65 cuando los indicadores de eficiencia y eficacia reflejan que estos programas no generan valor público? Los programas de asistencia o tutelaje generan relaciones de dependencia, no empodera, no genera capacidades de desarrollo. Sí, bueno, a mí me gustaría que alguien digamos, del gobierno responda a esto. Sin embargo, yo puedo hacer un comentario, ¿no? También dije como parte de la exposición que no solamente por el tema de las filtraciones, en el tema de la focalización, sino por el tema de las propias estrategias que se promueven desde el Estado, no logran varios de los programas sociales lograr los objetivos que se proponen. Yo puedo decir, por ejemplo, no contamos con una información de base real e importante. Quizás no se esté llegando a las expectativas de la gente, o quizás las percepciones de los que diseñan las políticas no estén de acorde con las percepciones de los propios pobres que se encuentran en los territorios.
quizá la identificación de las propias necesidades que se proponen no sean esas tales desde la mirada de los pobres o desde la mirada de los que diseñan las políticas sociales. Por eso es que creo que es bien importante, como trataba de proponer hace un rato, que en los espacios territoriales, ya sean regionales, provinciales, distritales, locales, comunales, haya un proceso de, digamos, de concertación, de articulación, para trabajar los planes de desarrollo específicos, donde de verdad los actores y los que viven en esos territorios sean los principales participantes del diseño de esas políticas. Teóricamente, los planes de desarrollo regional deberían servir, bueno, se deberían elaborar en función a los planes de desarrollo nacional. Y para abajo, los planes de desarrollo provincial deberían elaborarse sobre los planes de desarrollo regional, y los planes de desarrollo local deberían elaborarse sobre los planes de desarrollo provincial. Pero cuando uno revisa los planes de desarrollo de cualquiera de estos niveles, uno ve que no tiene ninguna concordancia con los planes, digamos, el local con el provincial con el regional y el regional con el nacional. Entonces, todavía no se ha logrado una articulación vertical entre los niveles de gobierno para poder concertar planes de desarrollo coherentes, homogéneos y estrategias que puedan de verdad llevar a cabo y combatir, en este caso, la pobreza. Cuando hablamos en el tema vertical y cuando hablamos en el tema horizontal, por ejemplo, en el espacio local, todavía hay muchísimas dificultades para trabajar procesos de concertación o de participación local, para trabajar planes de desarrollo locales. No, todavía, en el espacio local es mucho más fácil todavía los medios de concertación, por lo pequeño que es y por las facilidades que hay, pero se complejiza un poco más en el nivel provincial y mucho más en el regional, sin hablar ya de los grupos que tienen diferentes opciones políticas o miradas diferentes de lo que podrían ser las propuestas de desarrollo, ¿no? Entonces yo creo que ojalá logremos en algún momento hacer una integración vertical y una integración horizontal para promover planes de desarrollo locales, pero con información de base que sea realmente validada y que sea trabajada sobre instrumentos informáticos y medios que sirvan de verdad realmente a la lucha contra la pobreza. Bien, le damos el pase a Ana Teresa Zimmerman, por favor, para que nos pueda activar su micrófono. Ana Teresa. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola Santiago, tiempo que no sabía nada de ti. Nos hemos conocido. ¿Cómo estás? Sí. Yo estaba pensando en lo que me estaban comentando, sobre todo lo que comentó la colega de la municipalidad del norte del país, la importancia que tiene establecer bien cuáles serán los indicadores que vamos a utilizar para medir la pobreza de acuerdo a las regiones, porque no es lo mismo la pobreza en un asentamiento humano en Lima, en la zona de Villa María Alta, Ticlio Chico, todas esas zonas, que un pobre, o sea, las condiciones de vida de un pobre en la serranía o en la selva. Entonces, creo que nuestros indicadores tienen que ser bien específicos para que no nos confundamos y no caigamos en el error de pensar que porque tiene, por ejemplo, una casa de material noble, la persona que vive en esa casa necesariamente cuenta con todos los recursos para tener todas sus necesidades básicas satisfechas, ¿no? Entonces, es un esfuerzo, como tú bien señalas, de nivel horizontal y vertical, ¿no? Tenemos que trabajar a nivel micro en cada zona, pero estableciendo bien los indicadores que nos permitan
entender la realidad y poder focalizar a las personas que realmente lo necesitan, porque eso es algo urgente. No podemos permitir, por ejemplo, que un niño, como mencionaba alguien, se quede sin una tableta para estudiar. No, eso no podemos hacer, ¿no? Entonces, por eso me parece importante también algunos aportes de algunos científicos sociales en ese tema. Por ejemplo, un artículo bastante antiguo, pero que a mí me permitió poder diferenciar bastante. Fue un artículo de Javier Escobal ahí por el año 88, 98, no sé qué año, el siglo pasado, En el pero que Pacífico, creo. sí, sí, súper interesante, porque te ayuda a entender que la pobreza no es la misma pobreza en la sierra, en la selva o en la costa, ¿no? Depende de cada sitio qué cosa es un pobre, quién está en condición de pobreza. Muchas gracias por tu exposición, realmente creo que nos ayuda a pensar y a buscar nuevas pistas, ¿no? Gracias a ti también, Teresa. Y de verdad yo estoy de acuerdo contigo. El tema es que, ¿cómo es que nos ponemos de acuerdo? Yo diría inclusive en el espacio micro, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de los espacios locales, las municipalidades, ¿cómo es que nos ponemos de acuerdo para trabajar ahí, por ejemplo, los indicadores, ¿no? Si bien es cierto, como tú dices, los científicos sociales pueden ayudar con propuestas, pero no hay mejor propuesta la que pueda salir desde las propias necesidades de la gente, ¿no? Y desde la propia concepción de ellos, porque no voy a llegar a discutir sobre el tema de la cosmovisión andina o ese tipo de elementos importantes. Sin embargo, de ahí hay muchísimas cosas que podamos tomar en cuenta para mirar, por ejemplo, todo el tema de la siembra, la cosecha, la distribución, el manejo del ganado, el clima, etcétera, etcétera, que son factores importantes que tienen que ver con la pobreza o con la riqueza de los espacios locales o territoriales. Entonces, creo que hay todavía en nuestro país muchas cosas que hay que retomar, yo diría, y otras que hay que modificar o crear, pero si no se parte de las expectativas, de las percepciones, de los intereses, de las necesidades de la gente, donde tú vas a aplicar esa política que quieres diseñar a partir de indicadores o programas, o proyectos o actividades, no va a tener el efecto que uno necesita. Gracias, profesor. A continuación, Ricardo Córdoba. Por favor, activa tu audio para que puedas formular tu pregunta. Sí, muy buenas noches a todos los presentes. He disfrutado toda la presentación. Asimismo, aprovecho en saludar a los profesores de la maestría por el evento. Muy motivador ver cada uno de los aspectos que se han presentado. Yo quiero participar en este momento con un comentario y también con una consulta. La primera, he escuchado atento cuando los colegas participantes han mencionado que la pobreza puede ser entendido como factores de exclusión, carencias, no tener agua, desagüe, electricidad, internet en el área rural, o el caso que también una participante mencionó, que una postulante a beca 18 con algo de confort heredado, ¿no?, de los abuelos, le dejó y ya no califica, ¿no? Y justamente estaba pensando en tu gráfico que estás mostrando ahorita. Yo creo de repente recomendar que atrás de esta casilla que está la información hay algo muy importante que no debemos dejar de lado: el paradigma de lo social, el paradigma de lo público, ¿no? Todo este mecanismo funciona dentro de una forma de pensar, de una forma de accionar. Y justamente creo que si el core, uno de los plus de los gerentes sociales y de la maestría de gerencia social, es ello: no solamente enfocarnos en el diseño, en la ejecución o en la implementación, también pensar en los paradigmas. Todos los participantes que me antecedieron y el profesor también han hablado de
el paradigma de la pobreza, ¿no? Y justamente creo que eso es uno de los retos que tiene lo público. Justamente utiliza este paradigma para tratar de aproximarse a lo real. Pero hay una divergencia, pues, entre lo que debemos de hacer y lo que implementamos. Una de las limitaciones es la información. El profesor mencionó didácticamente que el sistema de focalización de hogares tiene muchos retos en cuanto a la información que otorgar, ¿no? Y justamente ahí viene mi comentario, que la pandemia ha evidenciado justamente ello, que los enfoques tradicionales que nosotros manejamos en lo social quedan cortos. Todo gerente, persona que esté en lo público, pues tiene que hacer cirugía en cuanto a los temas sociales. Mirar quiénes entran, quiénes no entran, tomar decisiones en la parte de la prestación de los servicios sociales, ¿no? Y creo yo que ahí no debemos de dejar de lado el paradigma que nos mueve a nosotros, que nos da nuestra razón de ser, ¿no? Y luego de ello, yo quería trasladar una consulta o dejar la pregunta abierta, ¿no? Luego de la pandemia, ¿cuál es la agenda de lo social? La agenda de lo social post pandemia. Entonces, me gustaría de repente poder conversar un poco sobre ello, ¿no? ¿Qué aspectos emergentes desde la perspectiva de la gerencia social tenemos post pandemia? Muchas gracias a todos y nuevamente reitero las felicidades. Bueno, realmente es una pregunta bastante, yo diría, motivadora en el sentido de que cuando estamos mirando, por ejemplo, este modelo de gestión de programas y proyectos, es un modelo obviamente en teoría, pero sin embargo, como el señor la palabra acaba de decir que tras de todo esto hay toda una filosofía de vida, toda una forma de cultura, aspiraciones, etcétera, etcétera, que deberían ser también complemento de este modelo. Y si a eso le agregamos, ¿cuáles han sido las enseñanzas más importantes que nos ha dejado la pandemia? Porque la pandemia no solo nos ha traído dolor y muerte, también nos ha dejado varias enseñanzas y sobre todo creo que yo diría, nos ha golpeado mucho en muchas cosas. Por ejemplo, cuando hablamos del tema de la focalización, yo creo que la focalización debería ser un instrumento que debería adecuarse mucho más a la particularidad de las vivencias específicas de cada territorio. Porque, para ponerles un ejemplo, nosotros cuando queríamos, cuando un tiempo estuve trabajando específicamente en el tema del desarrollo infantil temprano, y nosotros queríamos, bueno, focalizamos una zona que estaba por Huaycán, a la entrada de Huaycán, antes de la entrada de Huaycán, y al costado hay un mercado y hay un asentamiento humano muy grande y hay un nivel de pobreza muy grande, ¿no? Sin embargo, ese territorio, como territorio, pertenece a La Molina. Y cuando hablamos de la focalización identifica, en primer lugar, distritos pobres. Y La Molina no está considerado como un distrito pobre. Entonces, ese espacio territorial y esa población, por ese criterio de focalización, no ha podido ser intervenido. Obviamente, sé que después ya en el ministerio se han ido modificando y se han ido especificando algunos temas, pero así como ese, han surgido una serie de otro tipo de elementos que creo que la focalización debería considerarlos. Porque yo creo que ninguno de ustedes va a estar en desacuerdo que no se focalice. Lo que sí creo que todos estamos de acuerdo en que la focalización debería revisarse sus contenidos, sus metodologías, sus estrategias de diseño para realmente llegar a niveles de especificidad un poquito mayores y poder precisar realmente el apoyo de
del Estado, ¿no? Adelante, por favor, René Abraham. Buenas noches con todos. Buenas noches, profesor Soriano. ¿Cómo está, René? Yo quisiera considerar, introducir un elemento para esta conversación del debate y luego una pregunta. Este elemento de conversación que creo que es importante también, que más allá de la focalización, o después, mejor dicho, de la focalización, es necesario también establecer criterios de priorización para intervenir con los programas y proyectos sociales. Porque, claro, la focalización nos da el mapa de la realidad que queremos transformar, pero las capacidades desde el Estado no son las suficientes, generalmente son reducidas, entonces necesitamos priorizar. Estos dos conceptos de focalización y priorización, entiendo, deben estar amarrados a la capacidad del Estado para ejecutar, ¿no? Y tiene que ver también con las capacidades institucionales, como también con los recursos disponibles, ¿no? Y ahí entramos pues al tema de los programas presupuestales, a la medición de cómo hacer. Yo quisiera que tal vez esto pueda comentarnos un poco, profesor. Y la otra pregunta es en relación a los índices de pobreza monetaria. Bueno, esta es una herramienta ya tradicional en el tema de las políticas sociales, de los diagnósticos, y en el Perú todavía sigue siendo el índice de pobreza monetaria el instrumento principal para diagnosticar y medir la pobreza, los niveles de pobreza, ¿no? Hay un compromiso del INI de implementar el índice de pobreza multidimensional, este compromiso que también alcanza al MIDIS, ¿no? Y que debió implementarse a partir del año 2021, que deberíamos de tener ya como un instrumento. ¿Qué comentario nos puede hacer sobre estos dos aspectos? Muchas gracias. Bueno, mire, sí es cierto, el índice de pobreza monetaria todavía sigue siendo un instrumento de análisis vigente. Yo mostré el cuadro de la consultora Moco Consul, que lo relaciona principalmente con el incremento del PBI y los temas de inflación. Obviamente, si uno, por ejemplo, analiza las otras formas de identificar la pobreza, podemos hablar de los niveles de acceso a servicios básicos, por ejemplo, o de Naciones Unidas, que va mucho más allá, ¿no? Inclusive hablamos de bienestar, etcétera, etcétera. Pero para este momento yo preferí trabajar el tema de la pobreza monetaria porque los indicadores que están ahora más a la mano y lo que están generando de alguna manera mayores prerrogativas son los indicadores de pobreza monetaria. Son 4 millones de personas que han perdido su trabajo por el tema de la pandemia. Entonces, ahí, por ejemplo, creo que yo inmediatamente que cada uno de estos 4 millones de personas que han perdido su trabajo, si es que no tienen otro sustento adicional, han pasado inmediatamente al sector de ser pobres. Entonces, ese es para mí un tema ahora crucial, importante. En el tema de la focalización, yo sí estoy de acuerdo contigo en el sentido de que la focalización te da de alguna manera el mapa de las zonas de pobreza donde hay que intervenir, ¿no? Y sobre este mapa de las zonas de pobreza donde hay que intervenir, acá viene el tema ya de la priorización. Sin embargo, la priorización, de nuevo, también creo que tiene que ver mucho con la gestión y el liderazgo, por ejemplo, de los gobiernos locales y regionales. Porque no es posible, no creo que así sea el caso, pero no sería posible que la priorización se dé desde un escritorio, ¿no? La priorización debería responder no solamente a los indicadores que la propia focalización en términos generales te lo da,
sino también a condiciones y circunstancias que hacen de que haya poblaciones que tienen mayor nivel de riesgo que otras, por ejemplo, o mayor nivel de aislamiento, dificultades para contar con infraestructura, etcétera, etcétera. O sea, tendríamos que trabajar algunos otros criterios que de alguna manera hagan que la priorización sea mucho más equitativa, justa y real, ¿no? Gracias, profesor Santiago. Adelante, por favor. La última pregunta es de Emilia Vilma. Emilia. Emilia, ¿puede reactivar su micrófono? Si no, mientras que Emilia se conecta, también hay una pregunta aquí en el chat. Es de Marina Lisset. Y dice, de acuerdo a la política de desarrollo e inclusión social del MIDIS, los programas sociales actúan en 3 ejes temporales: alivio temporal, desarrollo de capacidades y generación de oportunidades para la siguiente generación. La pregunta es, ¿qué recomendaciones generales se podrían proponer como gerentes sociales para que los programas sociales no caigan en el asistencialismo? Ay, Dios mío. A ver, quizás yo desde el plano un poco más técnico, ¿no? Yo una de las cosas que creo que debería mejorar un poco la gestión técnica de los programas sociales, es fortalecer el nivel de articulación que hay entre los programas sociales. Todavía creo que en los territorios actúan independientemente unos de otros y a veces, no digo que pelean por los usuarios, pero a veces están buscando que un programa termine con un tipo de usuario para que después yo pueda ir a trabajar con ese mismo usuario, pudiéndolo hacerlo de manera más integrada, o sea, con un nivel de organización territorial con mayor integración entre los programas, porque varios de los programas tienen, por ejemplo, Juntos, Unamás, Caliguarma, tienen beneficiarios, tienen los mismos, en muchos casos tienen buena cantidad de beneficiarios que los 3 programas atienden a la vez. Entonces, no sé exactamente cómo estará ahora, pero hace algún tiempo atrás todavía había un nivel de desintegración en la participación de los programas en los territorios. Esto quizás podría hacer que este nivel de integración podría hacer que sean parte también de las instancias de articulación local y también parte de las instancias de articulación regional. O sea, no pueden los programas sociales ser una especie de islas, si es que en algunos casos lo es, al margen de las instancias de articulación local y articulación regional. Yo sé que estas instancias todavía son de alguna manera débiles en algunos sitios. Sin embargo, la idea es que cómo hacer que esas instancias asuman estos programas sociales y los hagan suyos y realmente empiece a haber una gestión. Y ahí vendría lo que se dice desde los propios actores, ¿no? Desde los propios, digamos, pobladores que viven en esta zona, ¿no? Muy bien, profesor Santiago. Muchísimas gracias. No veo más preguntas ni tampoco han levantado la mano. Muchísimas gracias por su tiempo, por su disposición para responder a todas las consultas que han planteado nuestros participantes. Profesora Marcela, le doy paso. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Santiago, por tu generosidad en transmitirnos tus conocimientos.
eres una persona que tiene mucha experiencia de trabajo con la población a la que nos hemos referido hoy día, ¿no? De escasos recursos. Y bueno, hemos tenido un número significativo de asistentes, 120 asistentes, y ha llegado a todo el Perú, Santiago, realmente. Gracias, Marcela. Muchas gracias por tu generosidad y espero que nos veamos pronto, muy pronto. Y quiero invitar, muchas gracias también a todos los participantes, que algunos son alumnos nuestros. Vamos a tener una próxima charla que les va a indicar, 2 próximas charlas, y después al final una con José Surbrán, chileno, uno de los creadores de la gerencia social, junto con Bernardo Klisberg. Entonces, la invitación se la va a hacer Macarena. Muchas gracias a ustedes, a todos, chicos, exalumnos, nuestros alumnos, nuestros actuales, y también los invitados. Mil gracias a todos. Gracias, Santiago, nuevamente, y gracias, Maca. Gracias también a todos, y ha sido un gusto escucharlos también, me ha gustado mucho su participación. Gracias de verdad, que tengan una linda noche.